La lluvia caía sobre Milán como un lamento antiguo. Desde el piso 42 del Hotel Bellarosa, la ciudad parecía perfecta. Luces doradas, copas brillando, música elegante, gente hermosa fingiendo felicidad. Y en medio de todo aquello, Alessia Birelli de Montefaro se sentía completamente vacía. A veces pensaba que su vida era exactamente como aquellos vestidos caros que usaba. Perfectos por fuera, vacíos por dentro. Había aprendido a caminar entre personas poderosas, a sonreír aunque estuviera cansada, a ocultar el dolor detrás de perfumes franceses y tacones imposibles, y quizá nadie lo notaba. Nadie, excepto su abuelo, el único hombre que alguna vez le dijo: «Un día entenderás que el lujo no sirve de nada cuando una persona se siente sola». Pero Alessia nunca quiso escucharlo, porque escuchar a Vittorio Birelli significaba recordar Valdombra, la finca, los viñedos eternos, las tormentas en Toscana y aquellos ojos oscuros que siempre parecían mirarla con una intensidad insoportable. Leone Ardovini, el hombre que jamás sonreía cuando ella llegaba, el hombre que parecía odiarla, incluso cuando eran jóvenes, y el único capaz de hacerla sentir incómoda con una sola mirada. Alessia había pasado años evitando regresar, años enterrando recuerdos, hasta aquella noche, la noche en que una simple llamada destruyó la vida que conocía, porque algunas herencias no traen dinero, traen secretos, traen heridas y a veces traen al amor más peligroso de todos. Si te gustan las historias intensas, emocionantes y cargadas de amor, quédate aquí. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. ¿Y qué estás haciendo mientras esta historia te acompaña? Suscribirte, dar like y compartir nos ayuda a seguir creando las mejores historias para ti. Respira hondo. Comenzamos. La lluvia caía sobre Milán como si alguien hubiese rasgado el cielo sobre la ciudad. Desde los ventanales del piso 42 del Hotel Bellarosa, las luces parecían derretirse sobre el asfalto mojado, mientras la música del salón vibraba entre copas de cristal y vestidos imposiblemente caros. Alessia Birelli de Montefaro sonrió por costumbre, no por felicidad. Llevaba un vestido negro de seda que abrazaba su cuerpo con elegancia impecable, unos tacones que probablemente valían más que el salario mensual de muchas personas y un perfume francés tan exclusivo que apenas existían 20 frascos en el mundo. Y aún así, se sentía vacía. «Alessia, ¿estás escuchándome?», preguntó Lucien Devereux, inclinándose hacia ella con una sonrisa demasiado perfecta. Ella pestañeó lentamente. Claro, mentía. Lucien hablaba sobre una posible expansión de su empresa en París, sobre eventos, contratos y cenas con inversionistas importantes. Siempre hablaba de algo importante, siempre sonaba impecable, y quizá por eso Alessia ya no soportaba escucharlo. Tomó una copa de champán y caminó hacia la terraza exterior buscando aire. La lluvia golpeó inmediatamente el borde de sus zapatos. Milán olía a noche mojada, humo y lujo. Por un momento cerró los ojos. Silencio. Necesitaba silencio. Pero entonces, su teléfono vibró dentro del bolso. Pantalla: Domenico Ferretti, el viejo chofer de su abuelo. El corazón de Alessia se tensó apenas. «Era extraño, muy extraño», respondió. «Domenico». Del otro lado solo hubo respiración. Luego una voz quebrada. «Signorina Alessia, debe venir a Toscana». Algo frío le recorrió la espalda. «¿Qué pasó?». Silencio. Y después: «El señor Vittorio falleció esta noche». El mundo dejó de sonar. La música desapareció. La lluvia desapareció. Incluso las luces parecieron apagarse alrededor de ella. Su abuelo. No podía ser. Apretó con fuerza el teléfono mientras intentaba respirar. ¿Cuándo? Hace 2 horas. Alessia apoyó una mano en la pared de mármol de la terraza. De repente volvió a sentirse una niña cubierta de tierra corriendo entre viñedos gigantes, mientras un hombre de voz grave reía detrás de ella. «Más rápido, piccola mía». La voz de su abuelo. Dios. Hacía años que no regresaba a la finca. Años. «El notario leerá el testamento mañana», continuó Domenico. «El señor pidió expresamente que usted estuviera presente». Alessia tragó lentamente. La Toscana. Valdombra. Solo escuchar aquel nombre
le revolvía recuerdos que llevaba demasiado tiempo intentando olvidar. La finca antigua, el olor a lluvia en la tierra, los caballos, las noches silenciosas y aquel hombre. No pensaría en eso ahora. Llegaré mañana temprano, susurró finalmente. Cuando colgó, permaneció inmóvil bajo la lluvia. Lucien apareció detrás de ella segundos después. ¿Qué ocurre? Ella tardó en responder. Mi abuelo murió. Lucien frunció el ceño con una elegancia casi ensayada. Lo siento mucho. Pero Alesia apenas lo escuchaba, porque algo peor acababa de instalarse dentro de ella. La sensación de que su vida estaba a punto de cambiar, y no para bien. El viaje a Toscana comenzó antes del amanecer. El cielo todavía estaba gris cuando el automóvil atravesó las carreteras húmedas, rodeadas de colinas interminables. Alesia observaba el paisaje desde la ventana con expresión cansada. Viñedos, cipreses, neblina, casas antiguas de piedra. Todo seguía igual, como si el tiempo jamás hubiese tocado aquel lugar. Domenico conducía en silencio. El viejo chofer parecía más envejecido que la última vez que ella lo vio. La finca sigue siendo hermosa, dijo él finalmente. Alesia soltó una risa seca. Hermosa para quien disfruta vivir aislado del mundo. Domenico no respondió, y eso la irritó todavía más. Tras casi 2 horas de camino, finalmente apareció. La entrada de Valdombra. El enorme portón negro seguía allí, cubierto parcialmente por enredaderas oscuras. Más allá, la finca, inmensa, silenciosa, antigua. El pecho de Alesia se comprimió de golpe. Odiaba admitirlo, pero el lugar seguía siendo hermoso. El automóvil avanzó lentamente por el camino de piedra. Entonces ocurrió. Lo vio. Un hombre descendía de un caballo cerca de los establos. Alto, imposiblemente alto. Camisa oscura arremangada hasta los antebrazos. Botas cubiertas de barro. Cabello negro húmedo por la lluvia. Las manos marcadas por trabajo duro. Y unos ojos peligrosamente serenos. Leone Ardovini, el capataz. El mismo hombre arrogante que años atrás la miraba como si ella fuese una niña. Consentida, incapaz de sobrevivir un solo día en el campo. Pero ya no parecía el joven distante que recordaba. No, ahora había algo mucho peor en él, algo masculino, frío, difícil de ignorar. Leone levantó la mirada hacia el automóvil, y cuando sus ojos encontraron los de Alesia, el tiempo pareció tensarse entre ambos. Ni sonrisa, ni bienvenida, solo aquella mirada intensa que hizo que algo incómodo se moviera dentro de ella. Domenico detuvo el coche. Silencio. Leone caminó lentamente hasta la puerta del vehículo. Abrió. La lluvia caía detrás de él. Alesia descendió con elegancia automática, sosteniendo el abrigo negro sobre sus hombros. Leone la observó de arriba abajo. Tacones, maleta de diseñador. Uñas perfectas. Después habló por primera vez, y su voz fue aún más grave de lo que recordaba. No durarás una semana aquí, signorina Virelli. El corazón de Alesia dio un golpe absurdo. Ella levantó el rostro lentamente. «¡Qué alivio!», respondió con frialdad. «Porque no pienso quedarme más de 3 días». Pero Leone no apartó la mirada, ni siquiera un segundo. Y Alesia comprendió algo inmediatamente. Aquel hombre seguía odiándola. Lo peor era que una parte de ella acababa de notar lo atractivo que se había vuelto. La lluvia continuaba cayendo sobre Valdombra cuando Orfeo Bellacanti apareció en la entrada principal de la finca, como si hubiese estado esperando aquel momento desde hacía años. El mayordomo seguía igual de impecable. Traje oscuro, guantes grises, cabello plateado perfectamente acomodado hacia atrás. Parecía una figura salida de otra época. «Signorina Alesia», dijo inclinando apenas la cabeza. «Bienvenida a casa». Casa. Ella odiaba esa palabra allí. Orfeo tomó la maleta antes de que Alesia pudiera responder y comenzó a subir las escaleras de piedra de la entrada. Leone permaneció abajo junto al caballo, observándola. Y Alesia sintió aquella mirada entre los hombros mientras entraba a la mansión. Dios, necesitaba dejar de notar su presencia. El interior de Valdombra olía exactamente igual que en sus recuerdos. Madera antigua, vino, lavanda seca y lluvia entrando desde las ventanas viejas. Todo era enorme, demasiado silencioso. Los retratos familiares seguían colgados sobre las paredes como fantasmas vigilando cada rincón. Alesia caminó lentamente por el vestíbulo,
mientras las memorias regresaban sin permiso. Ella corriendo de niña, su abuelo riendo, el sonido de un piano en las noches. Y entonces, otro recuerdo, un muchacho de mirada oscura limpiándose las manos llenas de tierra mientras la observaba, con evidente fastidio. Leone, siempre Leone. Incluso cuando eran jóvenes, él parecía molesto por su existencia. La habitación de siempre fue preparada para usted, dijo Orfeo. Alesia volvió al presente. Gracias. La lectura del testamento será esta noche. Ella se detuvo. ¿Esta noche? Fue voluntad del señor Vittorio. Claro, eso sonaba exactamente como su abuelo. Orfeo la observó unos segundos con cierta suavidad. Le alegraba más verla aquí de lo que usted imagina, signorina. Aquello le dolió más de lo esperado, porque era cierto. Ella había dejado de visitarlo hacía demasiado tiempo. Su habitación seguía intacta. Las mismas cortinas color marfil, la vieja chimenea, la vista infinita hacia los viñedos. Incluso había flores frescas sobre la mesa. Alesia dejó el bolso sobre la cama y caminó hacia el balcón. La lluvia hacía que Toscana pareciera un sueño melancólico. Por un instante cerró los ojos y respiró. Silencio. Un silencio tan profundo que casi asustaba. Nada de tráfico, nada de teléfonos, nada de fiestas absurdas. Solo viento. Entonces escuchó voces abajo. Miró discretamente. Leone estaba frente a los establos hablando con otro hombre mayor, el jardinero. Taddeo Ricci. Incluso desde arriba podía notarse la diferencia entre ambos. Taddeo parecía tranquilo. Leone parecía tensión contenida. Y aún desde la distancia, ella seguía sintiendo esa presencia demasiado fuerte en él. Leone levantó la cabeza de repente, como si hubiese sentido que lo observaba. Sus miradas se encontraron otra vez, directamente, sin escapatoria. El corazón de Alesia dio un golpe absurdo. Retrocedió de inmediato alejándose del balcón. Molesta consigo misma. Perfecto, murmuró. Ahora también me intimida un campesino arrogante. Pero ni siquiera ella se creyó esa mentira, porque Leone Ardovini no intimidaba. No. Lo verdaderamente peligroso era la manera en que aquel hombre lograba desordenarle la respiración con una sola mirada. La tormenta empeoró al caer la noche. El viento golpeaba las ventanas antiguas de Valdombra, mientras los relámpagos iluminaban por segundos los enormes retratos familiares del comedor principal. Todo parecía salido de otra época. La larga mesa de madera oscura, las velas encendidas, el fuego ardiendo lentamente en la chimenea y aquel silencio pesado que siempre existía en las casas donde acababa de morir alguien importante. Alesia descendió las escaleras usando un vestido negro sencillo y un abrigo fino sobre los hombros. Orfeo aguardaba cerca de la entrada del comedor. El notario ya llegó. Ella asintió apenas, y entonces vio a Brigida Salviati. La ama de llaves permanecía de pie, junto a la chimenea, con las manos cruzadas frente al delantal oscuro. Su expresión seguía siendo tan severa como en los recuerdos de Alesia. Pero cuando sus ojos se encontraron, algo suave apareció apenas en el rostro de la mujer. «Ha adelgazado demasiado», dijo Brigida sin saludo alguno. Alesia soltó una pequeña risa cansada. «Sí, definitivamente nada cambiaba en aquella casa. Tú sigues siendo aterradora. Usted sigue usando ropa demasiado cara para venir al campo». Aquello provocó una sonrisa real en Alesia por primera vez desde que llegó. Pequeña, breve, pero real. Entonces una presencia atravesó el comedor. Leone. Entró lentamente, quitándose los guantes de cuero mientras la lluvia aún humedecía parte de su camisa negra. Y otra vez el aire pareció cambiar. Alesia se odió inmediatamente por notarlo, porque Leone Ardovini no debería verse así. No debería verse tan peligrosamente masculino, simplemente entrando a una habitación. Él levantó apenas la mirada hacia ella, nada más, pero fue suficiente para tensarle el pecho. Maldito hombre. El notario aclaró la garganta. Si todos están presentes, comenzó la lectura. Alesia tomó asiento intentando ignorar la presencia de Leone, al otro extremo de la mesa. Pero era imposible. Incluso en silencio, él parecía ocupar demasiado espacio. Última voluntad del señor Vittorio Virelli de Montefaro, leyó el notario. La lluvia rugió afuera. La propiedad Valdombra, incluyendo tierras, viñedos y residencia familiar, queda heredada íntegramente a su nieta Alesia Virelli de Montefaro.
Ella cerró los ojos apenas un segundo. Como esperaba. Perfecto. Vendería todo rápidamente y regresaría a Milán. Fin de la historia. Pero entonces el notario continuó, con una condición irrevocable. Alesia abrió los ojos inmediatamente. El anciano acomodó sus lentes. La heredera deberá residir en Valdombra durante un año completo antes de tener derecho a vender o transferir la propiedad. Silencio absoluto. Incluso la lluvia pareció detenerse. Alesia parpadeó lentamente. ¿Qué? El notario continuó como si nada. Durante dicho periodo, la administración de la finca permanecerá bajo dirección conjunta del actual capataz, Leone Ardovini. Ahora el silencio fue peor, mucho peor. Alesia giró lentamente el rostro hacia Leone y sintió la furia subirle hasta el pecho, porque él no parecía sorprendido, ni un poco. Ya lo sabía. No, dijo ella levantándose. No, esto es absurdo. El notario permaneció tranquilo. Fue voluntad expresa de su abuelo. Mi abuelo sabía perfectamente que tengo una vida en Milán. Precisamente por eso dejó la cláusula. La voz grave vino desde el otro extremo de la mesa. Leone. Alesia giró hacia él inmediatamente. ¿Tú sabías esto? Sí. La calma de él solo empeoró todo. ¿Desde cuándo? Hace meses. La rabia le atravesó el cuerpo. ¿Y no pensaste en decírmelo? Leone sostuvo su mirada con esa serenidad insoportable. No era mi lugar. Claro que sí era tu lugar. No. El trueno que cayó afuera hizo vibrar las ventanas. Y aún así, la tensión entre ellos era más fuerte que la tormenta. Alesia caminó hacia él, tacones resonando sobre el piso antiguo, hasta detenerse peligrosamente cerca. Demasiado cerca. Ahora podía sentir el olor a lluvia y madera húmeda que traía consigo. Dios, eso tampoco ayudaba. Escúchame bien, susurró ella furiosa. No pienso vivir atrapada aquí contigo durante un año. Por primera vez algo oscuro cruzó los ojos de Leone. Algo intenso, peligroso, pero desapareció rápido. Entonces, será un año muy largo, signorina Virelli. La forma en que dijo su apellido, grave, lenta, hizo que un escalofrío absurdo le recorriera la espalda. Alesia retrocedió inmediatamente, molesta, confundida y cada vez más consciente de algo terrible. Valdombra acababa de convertirse en una prisión, y Leone Ardovini, en el hombre del que más necesitaba mantenerse lejos. La lluvia continuó toda la madrugada sobre Valdombra. Alesia apenas logró dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía lo mismo: la cláusula, el rostro tranquilo de Leone y aquella insoportable sensación de estar atrapada en una finca que nunca quiso, atrapada en un pueblo perdido, atrapada cerca de un hombre que alteraba demasiado su calma. Cuando el amanecer comenzó a teñir de gris los ventanales, Alesia ya estaba despierta. Se levantó irritada. Caminó hasta el balcón y abrió las puertas con brusquedad. El aire frío golpeó inmediatamente su rostro. Los viñedos aún estaban cubiertos de neblina. Todo era absurdamente hermoso. Y ella odiaba eso, porque sería más fácil despreciar Valdombra si el lugar no pareciera sacado de un sueño melancólico. Abajo, cerca de los establos, varios trabajadores comenzaban la jornada. Entre ellos, Leone. Por supuesto. Llevaba una camisa gris arremangada y hablaba con dos hombres mientras revisaba unas cajas de madera. Incluso desde lejos imponía autoridad. No necesitaba levantar la voz. Todos lo escuchaban igual. Taddeo Ricci apareció junto a él, sosteniendo una vieja taza de café. El anciano dijo algo que Alesia no logró escuchar, pero sí vio algo raro. Leone sonrió apenas, y aun esa mínima sonrisa logró desordenarle el pecho de forma absurda. Molesta consigo misma, cerró el balcón inmediatamente. Ridículo. Necesitaba irse cuanto antes, buscar abogados, romper aquella cláusula, volver a Milán. Eso era todo. Media hora después, descendió al comedor usando pantalones beige elegantes, una blusa blanca impecable y unas botas caras que claramente jamás habían tocado barro real. Brigitta levantó una ceja apenas verla. Al menos hoy parece preparada para sobrevivir una tormenta. Alesia tomó café. No exageres. La ama de llaves colocó una cesta de pan sobre la mesa. Anoche Leone hizo traer botas verdaderas para usted. Alesia casi se atraganta. ¿Qué?
Dijo que las necesitaría si no quería romperse un tobillo caminando por la finca. Ella frunció el ceño inmediatamente. No necesito que ese hombre compre nada para mí. Claro que no. La forma seca en que Brigitta respondió dejó claro que no le creía. Orfeo apareció entonces con varios documentos en las manos. El abogado llegará mañana por la tarde. Alessia levantó la mirada rápidamente. Perfecto. Pero antes sería recomendable que conociera el estado actual de la finca. Ella suspiró cansada. ¿Es realmente necesario? Mucho. Una voz grave apareció detrás, porque heredaste algo más complicado que una casa bonita. Leone. Alessia apretó lentamente la taza de café. Él entró al comedor con pasos tranquilos mientras se quitaba los guantes de cuero. Y otra vez, otra maldita vez, ella notó demasiado su presencia. Dios, ¿cómo podía alguien verse tan peligrosamente atractivo tan temprano en la mañana? Eso debería ser ilegal. Leone tomó café sin apartar los ojos de ella. Los viñedos del norte tienen problemas. Hay maquinaria dañada y varias cosechas se perdieron este invierno. Alessia cruzó los brazos. Eso no cambia nada. Lo cambia todo. No pienso quedarme aquí un año. Leone bebió café con absoluta calma. Entonces tendrás que encontrar la manera de romper un testamento. Redactado por Vittorio Virelli. Silencio, porque ambos sabían algo. Vittorio era terco incluso muerto. Alessia se levantó de la mesa. Perfecto. Entonces comenzaré por entender qué clase de desastre me dejó. Leone la observó unos segundos. Después asintió lentamente. Bien. Ella entrecerró los ojos. Bien. Te mostraré la finca. Aquello sonó demasiado íntimo viniendo de él, y Alessia se molestó por el efecto que tuvo en su cuerpo. Puedo verla sola, aunque quizás sobrevivas menos tiempo. Brigitta ocultó una sonrisa. Orfeo carraspeó discretamente, y Alessia sintió deseos reales de lanzarle el café encima. «Te odio». Leone inclinó apenas el rostro. «Todavía no lo suficiente, signorina». El corazón de Alessia dio un golpe tan fuerte que ella misma se enfureció, porque aquella frase, dicha con esa voz grave, había sonado peligrosamente cercana al coqueteo. El silencio que quedó después de aquella frase fue peligrosamente incómodo. Brigitta fingió acomodar las tazas. Orfeo revisó unos documentos inexistentes con exagerada concentración. Y Alessia seguía mirando a Leone, como si quisiera arrojarle el café a la cara, o besarlo. Lo segundo la enfureció todavía más. «Bien», dijo finalmente tomando aire, «enséñame la finca de una vez». Leone dejó la taza sobre la mesa con absoluta calma. «Termina de desayunar primero». «No necesito órdenes tuyas. No son órdenes». La miró apenas. «Es sentido común». «Maldito hombre». Incluso cuando hablaba tranquilo lograba provocarla. Alessia tomó el último sorbo de café, únicamente para demostrar que él no podía alterarla, aunque claramente sí podía. Y eso era peor. 20 minutos después, ambos caminaban por los terrenos de Valdombra mientras el cielo gris amenazaba otra tormenta. Alessia llevaba las nuevas botas que Brigitta prácticamente la obligó a usar. Las odiaba. Pesadas, rústicas, nada elegantes. Leone caminaba delante de ella con pasos tranquilos, como si hubiese nacido perteneciendo a aquella tierra. Probablemente era así. ¿Siempre huele así?, preguntó Alessia observando el barro en el camino. Leone ni siquiera volteó. «¿Así como?» «A humedad, tierra, hojas mojadas». Por primera vez, una pequeña sombra de sonrisa apareció en el rostro de él. «Eso se llama campo, signorina». Ella entrecerró los ojos. «Voy a ignorar tu sarcasmo por hoy». «Qué generosa». Dios, era insoportable. Continuaron caminando entre los viñedos mientras el viento movía suavemente las hojas húmedas. El paisaje era absurdamente hermoso. Colinas infinitas, cipreses oscuros, neblina suspendida sobre los cultivos y el silencio. Un silencio tan profundo que Alessia podía escuchar incluso sus propios pasos. «¿Cuántas personas trabajan aquí?», preguntó finalmente. 32. Ella levantó la mirada sorprendida. ¿32? Valdombra no es una casa de vacaciones, es una finca real. Aquella respuesta sonó ligeramente más fría, como si él quisiera recordarle constantemente que ella no pertenecía allí. Alessia apretó la mandíbula. «No soy inútil, Leone». Él se detuvo lentamente.
y por primera vez desde que salieron, giró completamente hacia ella, demasiado cerca. El viento movió algunos mechones oscuros sobre el rostro de él. Dios santo, ese hombre debería tener prohibido mirarla así. Nunca dije que fueras inútil. La voz grave de Leone descendió lenta entre ambos. Solo dije que no estás hecha para este lugar. Aquello la golpeó más de lo esperado, porque una parte de ella temía exactamente eso. Alesia sostuvo su mirada. ¿Y tú sí? Sí. La seguridad con que respondió fue irritante, pero también extrañamente atractiva. Maldito sea. Ella dio un paso hacia adelante, decidida a no dejarse intimidar. Y entonces ocurrió. El barro húmedo cedió bajo una de sus botas. Todo pasó rápido. Alesia perdió equilibrio inmediatamente. Un pequeño grito escapó de sus labios, mientras su cuerpo se inclinaba peligrosamente hacia atrás. Pero nunca cayó, porque Leone la sostuvo antes. Su mano rodeó firmemente la cintura de Alesia. Fuerte, caliente, demasiado firme, el mundo pareció detenerse apenas un segundo. Ella quedó pegada contra el pecho de él. Y de pronto todo fue demasiado cercano. Su respiración, el olor a lluvia y madera húmeda, el calor de aquella mano sosteniéndola, como si fuese lo más natural del mundo. Los ojos de Leone descendieron lentamente hacia los labios de Alesia, y el corazón de ella dio un golpe brutal. Dios, aquello era un error. Uno enorme. Te tengo, murmuró él suavemente. La voz grave le recorrió la piel entera. Alesia tragó lentamente. Puedo sostenerme sola. Mentira, porque ni siquiera estaba segura de poder respirar normalmente. Leone no la soltó inmediatamente, y eso fue peor, mucho peor. El viento sopló entre los viñedos, mientras ambos permanecían, inmóviles bajo el cielo gris, mirándose demasiado, sintiendo demasiado, hasta que la voz de un hombre rompió el momento. ¡Leone! Tadeo Ricci caminaba hacia ellos desde el camino principal, sosteniendo su sombrero para protegerse del viento. Leone finalmente apartó la mano de la cintura de Alesia, y el cuerpo de ella reaccionó absurdamente a la pérdida de aquel contacto. ¡Maldición! Eso no debía pasar. No con él. Tadeo Ricci llegó hasta ellos con pasos tranquilos, mientras el viento agitaba su viejo abrigo marrón. El anciano observó primero a Leone, luego a Alesia, y después a la distancia sospechosamente corta que todavía existía entre ambos. Una sonrisa lenta apareció bajo su bigote gris. Maldita sea. Alesia retrocedió inmediatamente, acomodándose el abrigo con falsa naturalidad, como si hace apenas unos segundos no hubiese estado prácticamente atrapada entre los brazos de Leone. «Buenos días, signorina Virelli», saludó Tadeo con voz cálida. «Buenos días». El anciano inclinó apenas la cabeza. Su abuelo estaría feliz de verla aquí otra vez. Aquello le apretó el pecho inesperadamente. Tadeo siempre había sido distinto al resto de empleados. Más cercano, más humano. Cuando Alesia era niña, él le enseñaba nombres de plantas mientras Vittorio fingía molestarse porque ella volvía llena de tierra. Por un instante, extrañó terriblemente aquellos años. «¿Todo bien en los olivares?», preguntó Leone. Tadeo asintió. La tormenta tumbó una cerca, pero ya la están arreglando. Después volvió a mirar a Alesia con cierta diversión silenciosa, aunque parece que el verdadero problema hoy fue el barro. Leone soltó apenas una exhalación parecida a una risa, y Alesia sintió deseos reales de desaparecer. No fue gracioso. «Oh, yo creo que sí», respondió Leone. Ella le lanzó una mirada fulminante. Él la sostuvo sin esfuerzo. Dios santo, ¿cómo podía alguien verse tan insoportablemente atractivo mientras la molestaba? Eso era profundamente injusto. Continuaron caminando hacia los establos. El olor a heno húmedo llenó inmediatamente el aire. Caballos enormes ocupaban los espacios interiores mientras algunos trabajadores acomodaban herramientas y alimento. Todo parecía funcionar alrededor de Leone con precisión natural. Los hombres lo saludaban con respeto. Los animales parecían reconocerlo. Incluso el ambiente cambiaba cuando él entraba. Y Alesia odiaba notar eso, porque hacía que él pareciera pertenecer demasiado a aquel lugar. «¿Siempre te miran así?», preguntó ella observando a los trabajadores. Leone abrió una de las puertas del establo. «Así como si fueras dueño del mundo rural». Aquello arrancó una sonrisa mínima en él, pequeña, pero peligrosamente atractiva. «No soy dueño de nada.
Ella quiso responder algo irónico, hasta que lo vio. Un enorme caballo negro apareció dentro del establo. Majestuoso, imponente, hermoso. Alessia se detuvo automáticamente. Dios mío. Leone observó al animal con calma. Neron. El caballo golpeó suavemente el suelo con una pata mientras soltaba aire. Es enorme, susurró Alessia. Y temperamental. Leone se acercó lentamente al caballo y acarició su cuello con absoluta seguridad. El animal se tranquilizó inmediatamente bajo su mano. Y otra vez, otra maldita vez, Alessia sintió esa absurda punzada en el pecho, porque había algo peligrosamente atractivo en un hombre capaz de dominar tanta fuerza sin violencia. No me digas que tienes miedo, dijo Leone sin mirarla. Alessia cruzó los brazos. No tengo miedo. Claro. La ironía en su voz la hizo acercarse inmediatamente. Puedo tocarlo perfectamente. Leone giró apenas el rostro hacia ella. Alessia. Demasiado tarde. Ella extendió la mano hacia Nerone, pero el caballo se alteró repentinamente por un ruido fuerte afuera. Todo ocurrió en segundos. El animal levantó parte del cuerpo bruscamente, soltando un relincho poderoso. Alessia retrocedió asustada, y antes de que pudiera reaccionar, Leone la sujetó nuevamente, esta vez con más fuerza. Un brazo firme rodeó su cintura mientras el otro controlaba al caballo. La espalda de Alessia chocó contra el pecho de él. Fuerte, sólido, caliente. Demasiado. El corazón comenzó a golpearle brutalmente. ¿Estás loca?, murmuró Leone cerca de su oído. La voz grave le estremeció la piel completa. Yo no sabía. Precisamente. Leone logró tranquilizar a Nerone lentamente, sin apartarla todavía. Y Alessia se dio cuenta de algo terrible. Se sentía segura allí, entre los brazos de él. Dios, eso sí era peligroso. Cuando finalmente Leone aflojó apenas el agarre, Alessia levantó lentamente el rostro y se encontró demasiado cerca otra vez. Sus respiraciones casi se mezclaban. Los ojos oscuros de Leone descendieron apenas hacia sus labios. El tiempo pareció detenerse. Otra vez. Entonces una voz femenina atravesó el establo. Leone. Ambos se separaron inmediatamente. Una mujer acababa de entrar. Alta, hermosa, cabello oscuro cayendo sobre un abrigo color crema, y la forma en que miró la mano de Leone todavía cerca de la cintura de Alessia dejó claro algo inmediatamente. Aquella mujer conocía demasiado bien a Leone Ardovini. El silencio dentro del establo se volvió pesado, demasiado pesado. La mujer permaneció inmóvil junto a la entrada mientras la lluvia caía detrás de ella. Hermosa, pero no de una manera delicada. No. Había algo intenso en Bianca Rinaldi. Algo orgulloso. Algo peligrosamente consciente del efecto que provocaba. Sus ojos oscuros se movieron lentamente desde Leone hasta Alessia, y después descendieron hacia la mano de él todavía cerca de su cintura. El aire pareció tensarse inmediatamente. Leone apartó el brazo con calma, demasiada calma. Bianca. La forma en que dijo su nombre dejó claro que existía historia entre ellos. Alessia lo sintió en el acto. Y lo peor fue la punzada absurda que aquello le provocó en el pecho. Ridículo. Ella ni siquiera soportaba a Leone. Entonces, ¿por qué demonios le molestaba imaginarlo con otra mujer? Bianca avanzó lentamente dentro del establo. El sonido de sus botas resonó suave sobre el suelo húmedo. No sabía que habíamos recibido visitas importantes en Valdombra, dijo observando directamente a Alessia. La sonrisa elegante que usó tenía filo. Alessia reconocía perfectamente ese tipo de mujeres. Mujeres que parecían amables, mientras te clavaban un cuchillo lentamente. Alessia Virelli de Montefaro, respondió ella con serenidad impecable. La heredera de la finca. Los ojos de Bianca brillaron apenas. Ah, ahora sí. La atención cambió, porque aquella palabra significaba mucho allí. Heredera. Bianca volvió a mirar a Leone. Entonces los rumores eran ciertos. Leone no respondió, y eso solo empeoró la incomodidad. Alessia cruzó lentamente los brazos. ¿Y tú eres? Bianca Rinaldi. La forma segura en que dijo su nombre dejaba claro que esperaba ser reconocida. Y Alessia entendió inmediatamente por qué. Bianca era el tipo de mujer que los hombres recordaban. Cabello oscuro brillante, labios definidos, mirada peligrosa. Y además, miraba a Leone como si todavía le perteneciera.
Maldita sea. Bianca administra el viñedo Rinaldi, explicó Leone finalmente. Ella sonrió apenas sin apartar los ojos de Alessia. Y conozco a Leone desde hace muchos años. Demasiados, quiso decir realmente. El mensaje era clarísimo. Alessia sintió aquella irritante necesidad de competir, aparecer sin permiso dentro de ella. Odiaba eso. Odiaba profundamente eso. «Qué bien por ustedes», respondió con fría elegancia. Bianca inclinó apenas la cabeza. También conocí a tu abuelo. Era un gran hombre. Aquello suavizó apenas el ambiente. Solo un poco. Pero entonces Bianca volvió a mirar las botas embarradas de Alessia, que una sonrisa divertida apareció en sus labios. Aunque supongo que Toscana debe ser un cambio difícil para alguien de Milán. Ahí estaba, el golpe disfrazado. Leone observó silenciosamente la escena. Y Alessia comprendió algo. El maldito estaba esperando ver cómo reaccionaba. Perfecto. No iba a darle el gusto. Sí, respondió con tranquilidad impecable. Pero algunas personas aprendemos rápido. Los ojos de Bianca brillaron apenas. La respuesta le gustó menos de lo esperado. Bien. Un trueno estremeció el cielo afuera. Tadeo apareció nuevamente por la entrada del establo. La tormenta viene fuerte. Leone asintió. Será mejor asegurar los caballos. Inmediatamente, varios trabajadores comenzaron a moverse. El ambiente cambió rápido. Más tensión, más ruido, más viento entrando desde afuera. Y entonces ocurrió. Un golpe fuerte hizo que Nerone se alterara otra vez. El caballo tiró violentamente de las riendas mientras soltaba un relincho agresivo. Todo pasó demasiado rápido. Uno de los trabajadores perdió el control. Nerone se movió bruscamente hacia Alessia. Ella retrocedió asustada. Pero antes de que pudiera reaccionar, Leone volvió a interponerse. Siempre él. Su brazo rodeó la cintura de Alessia con fuerza mientras la apartaba del caballo. El movimiento fue rápido, instintivo, protector. Y Bianca lo vio todo, absolutamente todo. La forma en que Leone sostuvo a Alessia, la rapidez con que reaccionó, la intensidad en sus ojos, el silencio que cayó después fue casi peor que la tormenta, porque Leone todavía no la soltaba. Y Alessia podía sentir el corazón de él golpeando fuerte bajo la camisa húmeda. Dios, aquello estaba empezando a convertirse en un problema real. La tormenta finalmente cayó sobre Valdombra al anochecer. La lluvia golpeaba con fuerza los enormes ventanales de la mansión mientras el viento hacía estremecer las ramas de los cipreses alrededor de la finca. Alessia permanecía frente al espejo de su habitación, intentando entender por qué seguía, pensando en Leone Ardovini. Lo odiaba. De verdad lo odiaba. Odiaba su arrogancia, su calma insoportable, la manera en que parecía pertenecer completamente a aquel lugar. Y, sobre todo, odiaba la forma absurda en que su cuerpo reaccionaba cuando él la tocaba. La cintura todavía le ardía donde Leone había sostenido su cuerpo en el establo. Maldición. Eso no era normal. Se quitó lentamente los pendientes, intentando concentrarse en otra cosa. Pero entonces recordó a Bianca, la manera en que aquella mujer había mirado a Leone, como si existiera historia entre ellos, como si conociera partes de él que Alessia jamás vería. Aquello le produjo una incomodidad ridícula. Y peor aún, celos. Dios santo, ella ni siquiera quería quedarse en Toscana. Entonces, ¿por qué demonios le importaba? Un trueno estremeció el cielo. Alessia caminó hacia el balcón y abrió apenas las puertas. El aire frío llenó inmediatamente la habitación. Y allí estaba él. Abajo, cruzando el patio bajo la lluvia, Leone llevaba una camisa negra completamente empapada mientras ayudaba a dos trabajadores a asegurar unas cajas de madera cerca del establo. Incluso bajo aquella tormenta, seguía moviéndose con seguridad absoluta, como un hombre acostumbrado a cargar el mundo entero sobre los hombros. La lluvia oscurecía aún más su cabello. Y Dios, eso definitivamente no ayudaba. Alessia apoyó lentamente una mano sobre el marco del balcón mientras lo observaba. Leone levantó una caja pesada sin esfuerzo aparente, sus brazos marcados tensándose bajo la camisa mojada. El viento empujó la lluvia contra él, y aún así seguía allí, trabajando, protegiendo la finca, sin detenerse, como si Valdombra dependiera completamente de él. Quizá así era. Entonces, sucedió. Leone levantó la cabeza.
y encontró a Alesia observándolo desde el balcón. El corazón de ella dio un golpe brutal. Otra vez, aquellos ojos oscuros sostuvieron su mirada incluso bajo la lluvia. Intensos, silenciosos, peligrosamente atentos. Ninguno apartó la mirada, ni siquiera cuando el viento hizo ondear las cortinas detrás de Alesia. El tiempo pareció ralentizarse entre ambos, hasta que Leone hizo algo inesperado. Sonrió apenas, solo un poco, pero aquella mínima sonrisa transformó completamente su rostro, y Alesia sintió el aire desaparecer de sus pulmones. Dios mío, aquel hombre realmente era peligroso. Ella cerró inmediatamente las puertas del balcón, alejándose como si acabara de cometer un crimen. El corazón seguía golpeándole demasiado fuerte. Ridículo. Completamente ridículo. Pero por primera vez desde que llegó a Valdombra, Alesia comprendió algo que la aterró. El verdadero problema no era quedarse un año en Toscana. El verdadero problema era Leone Ardovini. La cena en Valdombra comenzó con tensión y terminó peor. El comedor principal estaba iluminado únicamente por velas altas y el fuego encendido de la chimenea. La tormenta seguía rugiendo afuera. El viento golpeaba las ventanas antiguas mientras Orfeo servía vino con elegancia impecable. Brigitta acomodaba los platos con expresión severa, y Alesia intentaba ignorar completamente la presencia del hombre sentado frente a ella. Intentaba, porque Leone Ardovini parecía decidido a hacer imposible cualquier intento de tranquilidad. Aquella noche ya no llevaba ropa de trabajo. No, y eso definitivamente era un problema. Camisa negra perfectamente ajustada, cabello todavía húmedo peinado hacia atrás, mandíbula marcada bajo la luz cálida de las velas. Más limpio, más elegante, pero igual de peligrosamente masculino, quizá peor. Alesia tomó agua intentando mantener la compostura. No iba a mirarlo más. Listo. Decisión tomada. Entonces Leone levantó la vista y volvió a encontrarla observándolo. Maldición. Él inclinó apenas el rostro. Una mínima sombra de ironía apareció en sus labios. Lo había notado. Claro que lo había notado. Maldito hombre. ¿La finca siempre es tan silenciosa?, preguntó Alesia intentando distraerse. Orfeo respondió primero. Solo cuando no hay cosecha. Brigitta dejó un plato frente a Leone. O cuando alguien importante murió. El ambiente se volvió más pesado inmediatamente. Alesia bajó apenas la mirada. Porque era verdad. La ausencia de Vittorio seguía sintiéndose en cada rincón de Valdombra. Incluso Leone pareció endurecerse un poco. Después de unos segundos, él habló finalmente. Tu abuelo odiaba el silencio. La voz grave salió más baja de lo normal, más humana. Aquello sorprendió a Alesia. Leone casi nunca hablaba de emociones. Siempre ponía música durante las cenas. Continuó él observando el fuego de la chimenea. Decía que las casas grandes se vuelven tristes cuando nadie ríe dentro de ellas. El pecho de Alesia se tensó lentamente, porque podía imaginar perfectamente a Vittorio diciendo algo así. Brigitta sonrió apenas por primera vez en toda la noche, y también decía que la señorita Alesia era incapaz de comer sentada correctamente más de 10 minutos. Alesia soltó una pequeña risa involuntaria. Eso no es cierto. Una vez intentó bajar las escaleras montada sobre una bandeja de plata, añadió Orfeo con absoluta seriedad. Leone soltó una exhalación parecida a una risa, y aquella simple reacción hizo cosas peligrosas dentro del pecho de Alesia. Dios, la forma en que ese hombre sonreía apenas debería estar prohibida. Tenía 9 años, se defendió ella, y casi destruye un jarrón francés de 200 años, continuó Brigitta. Pero no lo destruí, porque Leone la atrapó antes de que se estrellara contra el suelo. Silencio. El corazón de Alesia dio un golpe lento. Ella giró inmediatamente hacia Leone. ¿Qué? Leone bebió vino tranquilamente. No lo recuerdas. Pero Alesia sí recordaba algo. Unos brazos sujetándola, el sonido de un jarrón cayendo, la voz de Vittorio gritando. Dios, había sido él. Pensé que había sido Domenico. Domenico estaba desmayándose del susto, dijo Orfeo. Incluso Brigitta soltó una pequeña risa. El ambiente se suavizó apenas, solo un poco, pero fue suficiente para que Alesia cometiera un error. Volvió a mirar a Leone demasiado tiempo, y esta vez él no apartó la mirada. El fuego de la chimenea iluminaba parcialmente el rostro de ambos mientras la lluvia golpeaba las ventanas detrás.
Había algo distinto en los ojos de Leone ahora, algo menos frío, más peligroso, porque ya no parecía solo irritado por su presencia. No, ahora parecía observarla demasiado, como un hombre intentando contener pensamientos que no debería tener. El corazón de Alesia comenzó a latir lentamente más fuerte, otra vez, hasta que Brigitta rompió el momento. Mañana será la inspección del viñedo sur. Leone apartó finalmente la mirada, y Alesia odiaba admitir cuánto sintió aquella pérdida absurda de atención. «Voy yo», dijo él. «La signorina debería acompañarte», respondió Brigitta. Alesia abrió la boca inmediatamente. «No necesito supervisión. Necesitas entender qué heredaste», dijo Leone con calma. Ella entrecerró los ojos. «Y tú necesitas dejar de actuar como dueño de esta finca». Silencio. Peligroso silencio. Leone apoyó lentamente la copa sobre la mesa. Después levantó la mirada hacia ella. Directamente. «Nunca quise ser dueño de Valdombra». La forma en que lo dijo, grave, tranquila, casi cansada, hizo que algo dentro de Alesia se moviera inesperadamente. Porque por primera vez, Leone Ardovini no sonó arrogante, sonó herido. La tormenta continuó durante horas. Después de la cena, Brigitta desapareció hacia la cocina junto a Orfeo, dejando la mansión sumida en ese silencio antiguo que parecía respirar entre las paredes de Valdombra. Alesia intentó subir directamente a su habitación. Intentó, pero las palabras de Leone seguían persiguiéndola. «Nunca quise ser dueño de Valdombra». Había algo extraño en la forma en que lo dijo, algo cansado, profundo, casi triste, y eso no encajaba con el hombre arrogante que ella había decidido odiar. Desde el primer día, molesta consigo misma, caminó por el corredor principal intentando despejar la cabeza. La lluvia golpeaba suavemente las ventanas altas del pasillo. Todo estaba oscuro excepto por algunas lámparas antiguas encendidas. Entonces lo vio. La puerta de la biblioteca de Vittorio estaba entreabierta. El corazón le dio un pequeño vuelco. Hacía años que no entraba allí. Cuando era niña, aquel lugar había sido su favorito de toda la finca. Su abuelo pasaba horas leyendo junto a la chimenea mientras ella fingía interesarse por libros que jamás entendía. Alesia empujó lentamente la puerta, y el olor la golpeó inmediatamente. Cuero viejo, madera, tabaco suave, papel antiguo. Dios, era exactamente igual. Las enormes estanterías cubrían las paredes hasta el techo. La chimenea seguía encendida, y el viejo escritorio de Vittorio permanecía intacto, como si él fuese a regresar en cualquier momento. La tristeza le atravesó el pecho lentamente. Alesia caminó despacio hasta el escritorio. Sus dedos rozaron algunos objetos, una pluma, varios documentos, unas gafas antiguas, y entonces vio una fotografía. Ella y Vittorio. Muchos años atrás, Alesia tendría quizá 12 años. Estaba despeinada, llena de tierra, riendo. Y detrás de ambos, Leone, mucho más joven, más delgado, pero ya con aquella mirada intensa imposible de olvidar. Ella tomó lentamente la fotografía. «Siempre te gustó esa imagen». La voz grave apareció detrás de ella. Alesia dio un pequeño sobresalto. Leone estaba apoyado junto a la puerta de la biblioteca. Dios santo, ¿cómo hacía ese hombre para moverse sin hacer ruido? Llevaba todavía la camisa negra de la cena, aunque ahora las mangas estaban arremangadas hasta los antebrazos. Eso definitivamente no ayudaba. «No quise entrar sin permiso», dijo ella. Leone la observó unos segundos. «No necesitas permiso aquí». Aquellas palabras hicieron algo extraño dentro de ella, porque nadie le había dicho realmente que pertenecía a Valdombra. Hasta ahora. Alesia dejó la fotografía sobre el escritorio. «Olvidé que estabas ahí ese día». Leone avanzó lentamente hacia la chimenea. La luz del fuego iluminó parcialmente su rostro. «Tu abuelo insistió en tomar esa foto». «¿Por qué?» Una pequeña sombra apareció en la mirada de él. «Decía que algún día la ibas a necesitar». El corazón de Alesia se tensó. «Eso no tiene sentido». Con Vittorio pocas cosas parecían tener sentido al principio. Aquello arrancó una sonrisa pequeña de ella, y Leone la vio. Directamente, demasiado directamente. El ambiente cambió otra vez. La lluvia seguía cayendo afuera, mientras el fuego crepitaba suavemente dentro de la biblioteca. Demasiado silencio, demasiada cercanía. Alesia tragó lentamente. «¿Por qué te quedaste aquí tantos años?»
La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Leone no respondió enseguida. Observó el fuego algunos segundos. Después habló, porque tu abuelo me dio un hogar cuando no tenía ninguno. La sinceridad inesperada en su voz desarmó algo dentro de Alessia. Ella nunca había imaginado a Leone vulnerable. Nunca. ¿Qué pasó con tu familia? Silencio. Y entonces, él levantó lentamente la mirada hacia ella. Oscura, intensa, demasiado profunda. Eso no es una historia para esta noche, Alessia. La forma en que pronunció su nombre, sin distancia, sin formalidad, le recorrió la piel entera. El corazón comenzó a latirle más fuerte otra vez. Maldición. Leone se acercó apenas un poco más. No demasiado, pero suficiente para que Alessia pudiera percibir nuevamente aquel olor a lluvia, madera y vino oscuro que parecía pertenecerle. «Deberías dormir», murmuró él. Ella sostuvo su mirada. ¿Eso fue una orden? Una mínima sonrisa apareció en la boca de Leone. Peligrosa, lenta. No. Sus ojos descendieron apenas hacia los labios de Alessia, y el aire pareció desaparecer de la habitación. Dios, aquello estaba pasando otra vez. Esa tensión, ese silencio, esa sensación de que algo estaba a punto de romperse entre ambos. Leone dio un paso más cerca, solo uno. Pero fue suficiente para que Alessia dejara de respirar normalmente. Entonces, la puerta de la biblioteca se abrió bruscamente. Leone, la cerca del viñedo norte, se cayó por la tormenta. Domenico se detuvo inmediatamente al verlos. Demasiado cerca, demasiado silenciosos. Y por primera vez en toda la noche, Leone pareció realmente molesto por haber sido interrumpido. Domenico tardó apenas unos segundos en entender que acababa de interrumpir algo importante. El viejo chofer, aclaró la garganta incómodamente, mientras sostenía el sombrero mojado entre las manos. Lo siento. Yo no sabía. Leone apartó la mirada de Alessia lentamente, y aquello fue extraño, porque por primera vez desde que ella llegó a Valdombra, él parecía luchar por recuperar la calma. ¿Qué ocurrió?, preguntó finalmente. La voz grave salió más tensa de lo normal. Domenico entró completamente en la biblioteca. El viento tumbó parte de la cerca del viñedo norte. Si sigue lloviendo así, los caballos podrían salir hacia el camino viejo. Leone soltó una maldición apenas audible en italiano. Después se giró hacia Alessia, y durante un segundo solo la miró, como si quisiera decir algo, como si estuviera pensando demasiado. Pero finalmente solo habló, con esa calma peligrosa que ya comenzaba a desordenarla por dentro. No te quedes despierta hasta tarde. Aquello sonó absurdamente íntimo. Peor aún, sonó como preocupación. El corazón de Alessia reaccionó inmediatamente. Maldición. Ella cruzó los brazos intentando ocultarlo. Puedo cuidarme sola. La sombra de sonrisa que apareció en Leone fue apenas visible. Eso todavía está por verse. Y entonces se marchó. Domenico fue detrás de él, cerrando la puerta de la biblioteca. El silencio volvió inmediatamente, pero ya no era el mismo. Ahora estaba lleno de él, de su voz, de su mirada, del calor que todavía parecía suspendido en el aire. Alessia soltó lentamente el aire contenido. Dios santo, necesitaba dejar de reaccionar así cerca de Leone Ardovini, porque aquello empezaba a convertirse en algo demasiado real. No supo cuánto tiempo permaneció allí, quizá minutos, quizá más. La lluvia seguía golpeando las ventanas de la biblioteca mientras el fuego se consumía lentamente en la chimenea, pero algo dentro de ella no lograba quedarse quieto. Finalmente, caminó hacia una de las ventanas grandes y lo vio, afuera, bajo la tormenta. Leone. La lluvia caía brutalmente sobre los viñedos mientras varios trabajadores intentaban levantar parte de la cerca destruida. El viento era tan fuerte que incluso, desde dentro, podía escucharse el sonido de la madera golpeando, y en medio de todo aquello, él seguía allí, empapado, cubierto de barro, moviéndose entre la tormenta, como si perteneciera completamente a ella. Dios, ¿por qué tenía que verse así? ¿Por qué incluso agotado y bajo la lluvia seguía pareciendo salido de una maldita película europea? Leone levantó una viga pesada junto a otros dos hombres mientras el agua corría por su cuello y desaparecía bajo la camisa negra pegada al cuerpo. Alessia tragó lentamente. No, definitivamente aquello era un problema, porque ya no se trataba solo de atracción,
Era algo peor. Admiración. Y eso sí era peligroso. Muy peligroso. Un relámpago iluminó todo el viñedo. Y por un instante, Leone levantó la cabeza hacia la mansión, hacia la ventana, hacia ella. El corazón de Alessia se detuvo apenas un segundo. ¿Cómo demonios hacía eso? Como siempre parecía sentir cuando ella lo observaba. La distancia entre ambos era enorme. La tormenta brutal. Y aún así, aquellos ojos oscuros encontraron los de ella directamente. El tiempo pareció detenerse otra vez. Solo unos segundos, pero suficientes. Porque Alessia vio algo distinto en la mirada de Leone. No arrogancia, no molestia. Algo mucho más peligroso. Deseo contenido. Y Dios santo, eso cambió completamente la forma en que empezó a respirar. Leone sostuvo su mirada unos segundos más. Después volvió al trabajo bajo la lluvia, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de incendiarle el pecho con una sola mirada, desde el otro lado de la tormenta. Alessia retrocedió lentamente de la ventana, el corazón golpeándole demasiado fuerte. Y por primera vez desde que regresó a Valdombra, entendió algo aterrador. El verdadero peligro de quedarse un año allí era terminar enamorándose del hombre equivocado. La tormenta terminó poco antes del amanecer, pero Alessia no logró dormir. Cada vez que cerraba los ojos veía lo mismo. La lluvia, los ojos oscuros de Leone y aquella maldita mirada desde el viñedo. Deseo contenido. Dios, aquello había sido real, y eso la ponía nerviosa de una forma peligrosamente nueva. Cuando finalmente el cielo comenzó a aclararse sobre Valdombra, Alessia abandonó la cama frustrada. Necesitaba despejar la cabeza. Necesitaba dejar de pensar en Leone Ardovini como si fuese algún tipo de obsesión absurda. Se colocó un abrigo ligero sobre el camisón y salió al pasillo todavía medio oscuro. La mansión estaba en silencio. Solo el sonido lejano del viento, atravesando las ventanas antiguas, acompañaba sus pasos. Entonces recordó algo: el ala oeste, la parte más antigua de Valdombra. La zona que Vittorio mantenía cerrada casi siempre. De niña tenía prohibido entrar allí, y justamente por eso siempre quiso hacerlo. Alessia avanzó lentamente por el corredor iluminado, apenas por lámparas débiles. Los retratos antiguos parecían observarla desde las paredes. Todo allí se sentía distinto, más viejo, más silencioso, más lleno de secretos. Finalmente llegó al final del pasillo y se detuvo. La puerta seguía allí, oscura, imponente, cubierta parcialmente de polvo. El corazón comenzó a latirle lentamente más fuerte. Ridículo. Era solo una habitación. Entonces probó el picaporte y la puerta se abrió. El aire frío salió inmediatamente desde el interior. La habitación estaba completamente a oscuras. Alessia entró despacio, cubrió parte del polvo con la mano mientras avanzaba hacia las enormes ventanas cubiertas por cortinas antiguas. Cuando abrió una apenas, la luz gris del amanecer inundó parcialmente el lugar y el aire abandonó sus pulmones. Aquello no era una simple habitación, era prácticamente un santuario escondido. Había libros antiguos, cuadros cubiertos, cajas, muebles viejos y fotografías. Decenas de fotografías. Alessia avanzó lentamente observando todo, hasta que una imagen llamó inmediatamente su atención. Una mujer, hermosa, cabello oscuro, sonrisa elegante, y junto a ella, Vittorio, mucho más joven. El corazón de Alessia dio un pequeño vuelco. ¿Quién eres? Tomó lentamente la fotografía. Había algo extraño en aquella mujer, algo familiar, pero antes de que pudiera pensar demasiado, vio otra imagen. Y esta vez el mundo realmente pareció detenerse, porque en aquella fotografía también aparecía Leone, muchísimo más joven. Quizá 17 años, de pie junto a Vittorio, y junto a aquella misma mujer. La respiración de Alessia se tensó lentamente. No entendía nada. ¿Por qué Leone estaba allí? ¿Por qué Vittorio escondía esas fotos? Y entonces encontró algo peor. Cartas, atadas cuidadosamente con una cinta oscura, todas firmadas con la misma inicial, A. El corazón comenzó a latirle más rápido. Aquello ya no parecía simple nostalgia. Parecía un secreto, uno grande. Alessia desató lentamente la cinta, pero antes de abrir la primera carta, una voz grave atravesó la habitación. No deberías estar aquí. El cuerpo entero de Alessia se tensó. Giró inmediatamente.
y lo vio. Leone, de pie junto a la puerta, el cabello todavía ligeramente húmedo, camisa oscura, mirada intensa, pero esta vez había algo distinto en él, algo peligroso, porque Leone Ardovini ya no parecía tranquilo, parecía alterado. El silencio dentro de la habitación se volvió insoportable. Alessia seguía sosteniendo las cartas entre las manos, mientras Leone permanecía inmóvil junto a la puerta, mirándola. No, observándola, como un hombre intentando contener algo. La luz gris del amanecer atravesaba parcialmente las cortinas antiguas, iluminando apenas el polvo suspendido en el aire. Todo parecía detenido, hasta la respiración de Alessia. La puerta no tenía llave, dijo finalmente ella. La voz salió más baja de lo que esperaba. Leone avanzó lentamente hacia el interior, porque Vittorio sabía que algún día entrarías. Aquella respuesta solo empeoró todo. Alessia frunció el ceño. Entonces, ¿por qué actúas como si hubiera cometido un crimen? Leone no respondió enseguida. Sus ojos descendieron hacia las cartas que ella sostenía, y algo oscuro cruzó su mirada. Dolor. El corazón de Alessia se tensó lentamente. ¿Quién era ella?, preguntó levantando la fotografía. Por primera vez Leone apartó la mirada, como si aquella simple pregunta hubiese abierto algo demasiado viejo dentro de él. Alguien importante para tu abuelo. No fue suficiente. Alessia caminó lentamente hacia él, y para ti también. Aquello sí hizo que Leone volviera a mirarla, directamente, demasiado intensamente. Dios, a veces sentía que ese hombre podía arrancarle pensamientos enteros solo observándola así. Hay cosas de esta casa que no entiendes todavía, Alessia. La forma en que pronunció su nombre, grave, cansada, íntima, le provocó otro de esos malditos escalofríos. Ella apretó más fuerte la fotografía. Entonces explícamelas. Leone soltó lentamente el aire. Parecía debatirse entre hablar o marcharse. Finalmente, caminó hacia una de las ventanas. El amanecer gris iluminó parcialmente su perfil, y Alessia sintió algo extraño, porque por primera vez, él parecía vulnerable. Su nombre era Adriana Bellaforte, dijo finalmente. Creció en Valdombra. Alessia observó nuevamente la fotografía. La mujer realmente era hermosa, elegante, melancólica, con esa clase de belleza imposible de ignorar. ¿Y qué era para mi abuelo? Silencio. Leone apoyó lentamente una mano sobre la madera de la ventana. El amor de su vida. El pecho de Alessia se comprimió, porque jamás había escuchado a Vittorio hablar de ninguna mujer de esa forma. Nunca. Entonces, ¿por qué nunca la mencionó? Leone sonrió apenas, pero aquella sonrisa no tenía nada de feliz, porque algunas historias terminan demasiado mal para volver a contarlas. La tristeza silenciosa en su voz hizo que algo dentro de Alessia se moviera. Ella volvió a mirar las cartas. ¿Y tú qué hacías con ellos? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. Leone permaneció quieto unos segundos, después giró lentamente hacia ella. Y otra vez, aquellos ojos oscuros parecieron atravesarla por completo. Adriana era mi madre. El mundo se detuvo. Alessia dejó de respirar apenas un segundo. ¿Qué? Miró nuevamente la fotografía. Después a Leone. Dios santo. Ahora podía verlo. La misma mirada intensa, la misma estructura elegante del rostro, la misma tristeza escondida. El corazón comenzó a latirle demasiado rápido. Leone. Pero él ya había endurecido otra vez la expresión, como si se arrepintiera inmediatamente de haber dicho demasiado. Vittorio la amó toda su vida. Continuó con calma controlada, incluso después de perderla. Alessia tragó lentamente. ¿Perderla cómo? Leone apartó la mirada, y eso fue peor, mucho peor, porque el silencio dolía más que cualquier respuesta. Murió aquí, murmuró finalmente, en Valdombra. La habitación entera pareció llenarse de tristeza. Ahora Alessia entendía por qué aquel lugar se sentía tan cargado de memorias. No era solo una finca, era una herida. Y Leone, Dios, Leone había crecido dentro de esa herida. Un ruido fuerte de viento golpeó las ventanas. Alessia dio un pequeño sobresalto involuntario. Y entonces ocurrió algo inesperado. Leone se acercó instintivamente, solo un paso, pero suficiente para quedar demasiado cerca otra vez. La tensión cambió inmediatamente, porque ahora Alessia podía sentir el calor de él, el olor a lluvia y madera, la respiración lenta de aquel hombre imposible.
«Deberías salir de esta habitación», murmuró Leone suavemente, pero ninguno se movió, ni uno solo. El amanecer gris iluminaba parcialmente el rostro de ambos, mientras el aire parecía hacerse cada vez más pesado. Los ojos de Leone descendieron lentamente hacia los labios de Alessia, y el corazón de ella comenzó a golpear brutalmente. Otra vez. Dios, aquello estaba mal, muy mal, porque ya no parecía simple atracción, parecía inevitable. El silencio entre ambos se volvió insoportablemente íntimo. Alessia podía escuchar el viento afuera, el leve crujido de la vieja habitación, su propia respiración desordenada, y la de él, demasiado cerca. Leone seguía observándola, con esa intensidad peligrosa que parecía arrancarle lentamente todas las defensas. Ninguno se movía. Ninguno parecía capaz de hacerlo. El corazón de Alessia golpeaba tan fuerte que comenzaba a enfurecerla, porque aquello era absurdo. Ella apenas llevaba unos días en Valdombra. Unos días. Y aún así, cada vez que Leone la miraba así, el mundo entero parecía cambiar de lugar. Los ojos oscuros de él descendieron nuevamente hacia sus labios, y esta vez Alessia lo notó claramente. Dios santo. Él también lo estaba sintiendo. Aquello, esa tensión insoportable, ese deseo contenido, ese impulso peligroso creciendo lentamente entre ambos. Leone dio un paso más cerca, solo uno, pero fue suficiente para que el aire abandonara completamente los pulmones de Alessia. Ahora podía sentir el calor de su cuerpo, atravesando la distancia mínima entre ellos. El olor a lluvia, a vino oscuro, a madera húmeda. Todo él parecía pertenecer demasiado a aquella casa y demasiado a ella. Maldición. La mano de Leone subió lentamente, como si fuera a tocarle el rostro. Y Alessia dejó de respirar, porque quería que lo hiciera. Dios, realmente quería que la tocara. Entonces un trueno estremeció la mansión completa. La ventana golpeó violentamente por el viento, y el momento se rompió. Leone cerró los ojos apenas un segundo, como un hombre furioso consigo mismo. Después retrocedió. Aquello dolió mucho más de lo que debería. Alessia lo observó intentando recuperar la respiración. Leone. Pero él ya había vuelto a colocarse aquella máscara fría y controlada, la misma que tanto odiaba. No deberíamos hacer esto. La voz grave salió tensa, controlada a la fuerza. El corazón de Alessia dio un golpe lento. ¿Hacer qué exactamente? Aquello fue un error, porque los ojos de Leone se oscurecieron todavía más. No juegues conmigo esta mañana, Alessia. La forma en que dijo su nombre, baja, grave, peligrosamente íntima, le estremeció la piel entera. Ella sostuvo su mirada. ¿Y quién dijo que estoy jugando? Silencio. Peligroso silencio. Leone pasó lentamente una mano por su cabello húmedo, y por primera vez desde que ella llegó a Valdombra, pareció perder completamente la calma. Dios mío, murmuró casi para sí mismo. Aquello hizo que el corazón de Alessia latiera todavía más fuerte, porque Leone Ardovini parecía un hombre luchando contra algo, contra ella, contra sí mismo, y eso era infinitamente más peligroso que cualquier coqueteo. Un golpe en la puerta los hizo separarse emocionalmente de inmediato. «Signorina Alessia», la voz de Brigitta atravesó el corredor. Alessia cerró los ojos un instante. Perfecto, simplemente perfecto. Leone retrocedió completamente alejándose de ella. Otra vez frío, otra vez distante. Como si hace apenas unos segundos no hubiese estado a punto de besarla. «Aquí estoy», respondió Alessia intentando sonar normal. La puerta se abrió apenas. Brigitta apareció con expresión seria, pero sus ojos se movieron rápidamente entre ambos. Demasiado rápido. La ama de llaves entendió algo inmediatamente. «Maldición. El desayuno está servido», dijo finalmente. Nadie respondió enseguida, porque el aire dentro de aquella habitación seguía cargado de algo imposible de ignorar. Brigitta carraspeó discretamente. También llegó Bianca Rinaldi. El nombre cayó como una piedra entre ambos. Alessia vio inmediatamente el cambio en Leone. Pequeño, pero real. Y aquella reacción le provocó una incomodidad ridícula en el pecho. Celos otra vez. Dios santo. Esto estaba empeorando demasiado rápido. El comedor principal de Valdombra parecía más frío aquella mañana. O quizá el problema era Alessia, porque desde que Brigitta mencionó el nombre de Bianca Rinaldi, una irritación absurda se había instalado dentro de ella. Y lo peor,
era que no tenía ningún derecho a sentirse así. Absolutamente ninguno. Alesia descendió las escaleras intentando convencerse de eso. La lluvia finalmente había cesado, pero el cielo seguía cubierto de nubes grises que envolvían la finca en una melancolía elegante. Cuando entró al comedor, Bianca ya estaba allí, sentada junto a una de las ventanas, perfectamente vestida, perfectamente peinada, perfectamente insoportable. Leone permanecía de pie cerca de la mesa, revisando unos documentos con Orfeo. Y aunque intentaba parecer distante, Alesia notó inmediatamente algo que no le gustó. Bianca conocía demasiado bien aquel lugar, demasiado bien a Leone. «Signorina Virelli», saludó Bianca con una sonrisa impecable. «Espero no estar interrumpiendo nada importante». «Mentira elegante». Alesia reconocía perfectamente ese tono. «Claro que no», respondió sentándose lentamente. «Después de todo, parece que esta también es tu casa». Los ojos de Bianca brillaron apenas. «Pequeña victoria». Leone levantó la mirada hacia Alesia. Y Dios, aquella forma silenciosa de observarla comenzaba a alterar demasiado su sistema nervioso. Orfeo carraspeó discretamente. La señora Rinaldi vino a hablar sobre la fiesta de San Michele. Alesia frunció el ceño. ¿Fiesta? Brigitta apareció colocando café sobre la mesa. El pueblo celebra todos los años después de la primera tormenta de otoño. Bianca sonrió ligeramente. Tu abuelo jamás faltaba. Aquello le apretó el pecho, porque podía imaginar perfectamente a Vittorio caminando entre el pueblo, riendo con todo el mundo, como si Valdombra no fuese solo una finca, sino parte viva de aquella comunidad. «No estoy segura de querer asistir», dijo Alesia tomando la taza. Bianca inclinó apenas la cabeza. Sería extraño que la nueva heredera no apareciera. Otra vez el filo oculto. Leone cerró finalmente los documentos. «Va a ir». Alesia levantó la mirada inmediatamente. «¿Perdón?» «El pueblo necesita verte». La calma autoritaria en su voz la irritó profundamente. «No necesito aprobación de nadie aquí». «No se trata de aprobación». Leone sostuvo su mirada unos segundos. «Se trata de entender lo que heredaste». Silencio. Porque otra vez tenía razón, y Alesia comenzaba a odiar eso casi tanto como comenzaba a odiar la manera en que él lograba afectarla. Bianca observó toda la escena en silencio, y Alesia tuvo la horrible sensación de que aquella mujer ya sospechaba demasiado. Más tarde, esa misma mañana, Brigitta prácticamente arrastró a Alesia hacia una de las habitaciones antiguas del segundo piso. «¿Qué estamos haciendo aquí?», protestó ella. La ama de llaves abrió un enorme armario de madera oscura, salvando la reputación de esta familia. Alesia parpadeó, y después vio los vestidos. Docenas de ellos, elegantes, antiguos, hermosos. Estos pertenecieron a tu abuela y a Adriana Bellaforte. El corazón de Alesia dio un pequeño vuelco al escuchar aquel nombre. Adriana, la madre de Leone, la mujer del retrato. Brigitta recorrió lentamente las telas con cierta nostalgia. Vittorio guardó todo durante años. Alesia observó los vestidos en silencio. Había algo profundamente triste en aquello, como si Valdombra estuviese llena de amores que jamás terminaron realmente. Dijo Brigitta sacando uno color verde oliva profundo. Perfecto. Alesia lo observó, y tuvo que admitirlo. Era precioso, elegante, sofisticado, con esa clase de belleza europea imposible de ignorar, demasiado formal para una fiesta de pueblo. Brigitta soltó una exhalación seca. Precisamente por eso lo usarás. Aquella noche, Valdombra comenzó a cambiar. Desde el balcón de su habitación, Alesia podía ver luces encendiéndose en la distancia. Música, faroles, risas lejanas. El pueblo entero parecía despertar. Y mientras Brigitta acomodaba los últimos detalles del vestido sobre ella, Alesia sintió algo extraño por primera vez desde que llegó. Nervios, pero no por la fiesta. No, porque en el fondo sabía exactamente cuál era el verdadero problema. Leone Ardovini iba a verla con aquel vestido, y una parte peligrosa de ella quería saber qué ocurriría cuando eso pasara. El pueblo de San Castiano parecía salido de otra época aquella noche. Faroles dorados colgaban entre las calles de piedra. La música italiana llenaba el aire. Las risas se mezclaban con el sonido de copas y conversaciones animadas. Todo brillaba bajo el cielo oscuro de Toscana, y en medio de aquella celebración, Leone Ardovini esperaba junto al automóvil de Valdombra,
intentando ignorar un problema muy específico. Alessia Virelli todavía no había salido de la mansión, y aún así, él ya estaba demasiado consciente de ella. Maldita sea. Leone se acomodó la chaqueta oscura, intentando recuperar algo de calma. Aquella noche iba vestido distinto, elegante, peligrosamente elegante. Camisa negra perfectamente ajustada, abrigo oscuro, cabello peinado hacia atrás, más refinado, pero igual de intenso. Orfeo descendió primero las escaleras principales, después Brigitta, y finalmente, ella apareció. Leone dejó de respirar apenas un segundo. Dios. El vestido verde oliva abrazaba el cuerpo de Alessia con una elegancia devastadora. El cabello oscuro caía suavemente sobre sus hombros. La piel oliva brillaba bajo la luz cálida de la entrada. Y aquellos ojos, maldición. Todo en ella parecía diseñado, específicamente para destruir la poca calma que aún le quedaba. Alessia bajó lentamente las escaleras y notó inmediatamente el silencio. Brigitta ocultó una sonrisa. Orfeo fingió revisar su reloj, pero Leone simplemente la miraba. Demasiado. El corazón de Alessia comenzó a golpear fuerte, porque jamás había visto aquella expresión en él. Nunca. No era arrogancia, no era fastidio, era algo mucho más peligroso. Deseo. Deseo contenido de una forma brutal. Leone tragó lentamente antes de hablar. Ese vestido. La voz grave salió más baja de lo normal, más áspera. Alessia sostuvo su mirada. ¿Qué tiene? Aquello fue un error. Porque los ojos oscuros de él descendieron lentamente por su cuerpo antes de regresar a su rostro. Y Dios santo, eso no debería sentirse tan intenso. Nada, murmuró finalmente. Solo que ahora entiendo por qué Brigitta insistió tanto. Brigitta sonrió con absoluta satisfacción. Gracias. Alessia intentó ignorar el calor absurdo que le subía por el pecho. No iba a reaccionar así, simplemente porque Leone la mirara como si quisiera arrancarle el aire de los pulmones, aunque claramente eso estaba ocurriendo. El trayecto hacia el pueblo fue silencioso, demasiado silencioso. Leone conducía mientras Alessia observaba las luces acercándose entre las colinas oscuras, pero podía sentirlo, la presencia de él, la tensión, aquella electricidad absurda que aparecía cada vez que estaban demasiado cerca. Y el pequeño espacio del automóvil definitivamente no ayudaba. «Todo el pueblo va a mirarme, ¿verdad?», preguntó finalmente. Leone soltó una pequeña exhalación divertida. «Sí». Ella giró el rostro inmediatamente. ¡Qué alentador! Por primera vez, una sonrisa real apareció en él. Breve, pero suficiente para hacerle cosas peligrosas al corazón de Alessia. «Tranquila, signorina», murmuró Leone. «Ya sobreviviste a mí. El pueblo será más fácil». Dios. La forma grave y tranquila en que dijo aquello le recorrió la piel entera. Alessia apartó rápidamente la mirada hacia la ventana, porque empezaba a sentirse demasiado consciente de él, demasiado consciente de todo. Cuando llegaron, el pueblo entero pareció detenerse. La música seguía sonando. La gente continuaba moviéndose, pero las miradas cambiaron inmediatamente hacia ellos, hacia Alessia, la heredera de Valdombra. Leone descendió primero del automóvil y después abrió la puerta para ella. Caballero arrogante. Alessia apoyó una mano en la de él para bajar. «Error», porque el contacto fue inmediato, caliente, firme. Los ojos de Leone encontraron los suyos apenas un segundo, y el corazón de Alessia volvió a desordenarse. Maldición. Las calles estaban llenas de gente, música, vino, luces cálidas, vestidos elegantes, pero Alessia apenas podía concentrarse, porque sentía la mano de Leone todavía sobre la suya, incluso después de que él la soltó. Entonces comenzaron los murmullos. «Es ella. La nieta de Vittorio», volvió a Valdombra. «Y peor aún, mira cómo la está mirando Leone». El corazón de Alessia dio un golpe brutal. Giró inmediatamente hacia él, pero Leone seguía caminando con calma a su lado, como si no hubiese escuchado nada. Mentiroso. Claro que lo había escuchado. Y lo peor era que probablemente el pueblo tenía razón. La plaza principal de San Castiano brillaba bajo cientos de luces doradas. La música italiana llenaba el aire mientras parejas bailaban, cerca de la fuente antigua del centro del pueblo. El olor a vino, pan recién horneado y lluvia reciente envolvía cada rincón.
Pero Alessia apenas podía concentrarse en el ambiente, porque desde que bajó del automóvil, sentía los ojos de Leone sobre ella constantemente, y aquello comenzaba a afectar peligrosamente su respiración. «Todos te están mirando», murmuró Leone caminando a su lado. Y mientras las luces de San Castiano brillaban sobre ellos, Alessia comprendió algo peligroso. Leone Ardovini ya no la miraba como una intrusa. Ahora la miraba como un hombre que estaba empezando a perder el control. Continuará.